Hola, hola a todos y a todas, yo soy Guillermo Hugo Gómez y en este video vamos a ver un tema bien importante, un tema fundamental para todos aquellos que estén interesados en irse acercando, conociendo, comprendiendo la terapia sistémica. Probablemente debió haber sido el primer video que hiciéramos en el canal, pero pues no. Han pasado ya como 30 y tantos videos y apenas lo vamos a hacer, pero bueno. Su vigencia va a ser para siempre, espero, y espero que les sea de mucha utilidad lo que vamos a ver el día de hoy, que es ¿qué es la terapia sistémica? El término terapia sistémica es un término que abarca muchos modelos distintos de psicoterapia, algunos de los cuales pueden llegar a resultar bastante disímiles entre sí, tanto en sus postulados teóricos como en sus procedimientos técnicos. Esto desde luego puede causar confusión entre quienes se acercan a la terapia sistémica por primera vez y por sus primeras veces, y es muy normal que surjan preguntas como ¿cómo es posible que tanto el modelo de terapia breve del MRI eh, como el modelo de Minuchin, el modelo de Salvador Minuchin de la terapia familiar estructural, sean ambos terapia sistémica, si es que ambos son tan diferentes entre sí? ¿O qué pasa con las constelaciones familiares? Muchos dicen que es terapia familiar sistémica, es terapia sistémica. ¿Qué onda? ¿Les hacemos caso? ¿No? Tienen algunas ideas media raras. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo consideramos como terapia sistémica? ¿No? ¿Vale? ¿O la terapia breve centrada en soluciones también en sistémica? ¿Cómo es eso posible si no se parece a ninguna otra terapia sistémica? Y pues eso, ¿no? Pues bueno. La idea de hacer este video es precisamente comprender a qué nos referimos con el término de terapia sistémica, qué modelos de terapia están incluidos bajo este término, bajo este abanico, y por qué dichos modelos son considerados como terapia sistémica a pesar de ser muy diferentes entre sí. Así que si tú te quieres enterar de todo esto y comprender al final de este video exactamente qué es la terapia sistémica, pues quédate hasta el final, estoy seguro de que te va a ser de mucha utilidad. Pues bien, primero vamos a revisar muy rápidamente los antecedentes de la terapia sistémica. Los primeros antecedentes de la terapia sistémica se remontan a la década de 1940-1950, cuando Gregory Bateson, que era un antropólogo, reunió a un equipo de investigación con el objetivo de estudiar las diferentes facetas de la comunicación animal y de la comunicación humana desde el punto de vista de la cibernética. La cibernética era en ese entonces una disciplina naciente creada por Norbert Wiener y por Arturo Rosenbluth y que fue definida por Wiener como la ciencia del control en el ser vivo, en los seres vivos y en las máquinas. Así, la cibernética estudiaba los procesos de control interno que permitían que diferentes mecanismos, fueran vivientes o no vivientes, fueran autómatas o fueran animales, mantuvieran su funcionamiento y su equilibrio. Así, el objeto de estudio de la cibernética entonces son los sistemas y su funcionamiento, entendiendo los sistemas como un conjunto de partes interrelacionadas entre sí, cuya totalidad es mayor a la suma de sus partes y cuyos componentes interactúan entre sí mediante patrones y reglas de interacción que tienen como objetivo mantener el funcionamiento y la supervivencia del propio sistema en su entorno. Durante los primeros años del desarrollo de la cibernética, sus ideas atrajeron a intelectuales y estudiosos de diferentes campos del saber que notaron que sus propios objetos de estudio podían fácilmente ser estudiados desde el punto de vista de la cibernética. Psiquiatras, psicólogos sociales, sociólogos, antropólogos, matemáticos e ingenieros, por mencionar algunos. Y ese fue precisamente el caso de Gregory Bateson, que era un antropólogo, como ya lo había mencionado, que consideraba que la cibernética tenía mucho, pero mucho que ofrecer al estudio de la comunicación, tanto entre los seres humanos como entre los animales. Entonces, este equipo de investigación
que conformó Gregory Bateson junto a John Wickland, junto a Jay Haley, junto a William Fry, junto a Don Jackson, se acercó al estudio de la comunicación familiar en las familias de los esquizofrénicos. Azares del destino llevaron al equipo a estudiar la comunicación en en las familias de los esquizofrénicos. Producto de estas investigaciones, para el año de 1956, surgiría un artículo fundamental en el estudio de la terapia sistémica, uno de los primeros artículos al respecto, que llevaba por nombre Hacia una teoría de la esquizofrenia. Y que fue escrito por estos autores, evidentemente, y que revelaba una teoría, una hipótesis sobre una forma de comunicación familiar que aparentemente propiciaría la esquizofrenia. A esta forma de comunicación le llamaron el doble vínculo. Ya haré un video al respecto de ello para hablarlo de manera más profunda, pero basta decir ahora que es una modalidad de comunicación paradójica, ¿sí? Ante la cual la persona expuesta a esta situación, el aspirante esquizofrénico, vamos a decir, no tiene una escapatoria, no tiene una salida, porque no importa lo que haga y la manera en la que reacciona a esta comunicación está mal, es incorrecto lo que hace a la vista de los padres, que son usualmente quienes someten y se someten mutuamente a este tipo de comunicación, y entonces la esquizofrenia es el resultado, la fuga hacia la esquizofrenia es el resultado de esta modalidad comunicativa. La teoría del doble vínculo ya ha quedado superada en muchos sentidos. Ha habido muchas investigaciones después que han tratado de poner a prueba esta teoría. No ha resistido bien las pruebas y la evidencia científica, pero pusieron en este artículo sobre la mesa una cuestión muy interesante, y es que la llamada patología, el desarrollo de síntomas, el comportamiento anormal, enfermo, patológico, desde el punto de vista psiquiátrico, bien pudiera ser precisamente el resultado de las interacciones familiares y de la comunicación al interior del seno familiar. Por ahí, más o menos de los mismos años, en el año de 1954, un poquito antes, Don Jackson había publicado un artículo que se llamaba La cuestión de la homeostasis familiar. Y este es el segundo artículo fundacional de la terapia sistémica, o el primero, los dos, ¿no? A lo mejor por tiempo, como este surgió primero, pudiéramos decir que es el primero, ¿no? La cuestión de la homeostasis familiar, así se llama, donde Jackson daba cuenta de sus observaciones en el tratamiento con familias y de cómo parecía que cuando un miembro sintomático de la familia mejoraba, esta mejoría parecía acarrear una serie de reacciones al interior de la familia que parecían tratar de mantener enfermo al miembro sintomático, o bien que parecían enfermar a otro miembro de la familia, como si la enfermedad de un miembro, el que fuera necesaria, fuera una condición para mantener la homeostasis o el equilibrio familiar, aunque este equilibrio desde luego fuera disfuncional. Don Jackson tomó el término de homeostasis de los trabajos de Cannon, haciendo precisamente referencia a cómo es que las familias se asemejan a los sistemas que son estudiados desde el punto de vista de la cibernética. Y bueno, el surgimiento de estos dos artículos generó muchísimas críticas, pero también generó nuevas expectativas para el estudio de la enfermedad mental, que en muchos casos bien podría ser explicada desde una perspectiva cibernética, es decir, como el resultado de las interacciones familiares en uno de los miembros de la familia o en más miembros, y no necesariamente como una desregulación biológica o una anormalidad cerebral o mental de la persona que la padece. Las implicaciones, desde luego, de esta visión de la enfermedad mental no impactarían solamente a la manera de comprender la psicopatología, sino también en la manera de hacer psicoterapia. Tales explicaciones de las enfermedades mentales requerirían de formas de tratamiento que abordaran el comportamiento del individuo al interior del contexto donde éste tiene lugar, usualmente el sistema familiar.
Y es así entonces como nacería la terapia sistémica. Para el año de 1958, Don Jackson fundó el Mental Research Institute, que tenía como objetivo continuar con las investigaciones sobre psicopatología familiar y sobre terapia familiar, todo ello desde una perspectiva sistémica y cibernética. De las investigaciones en el MRI nacería el primer modelo de terapia familiar sistémica del que se tiene conocimiento, la terapia familiar conjunta, también conocida como terapia interaccional, y cuyos principales exponentes fueron nada más y nada menos que Don Jackson y eventualmente también esta psicoterapeuta famosísima que era Virginia Satir. Entonces esos son los antecedentes, pero vamos ahora a verlo muy brevemente, ¿no? Entonces, ¿qué carambas es la terapia sistémica? Bueno, pues podemos decir que la terapia sistémica básicamente es cualquier procedimiento psicoterapéutico que parta de la visión de la familia o del sistema terapéutico como un sistema cibernético. En el caso de la terapia familiar conjunta, por ejemplo, el terapeuta está interesado en la observación de las interacciones familiares al interior del consultorio para comprender cómo el síntoma del paciente identificado pudiera estar surgiendo como una respuesta a dichas interacciones. De esta manera, el terapeuta estará en condiciones de desarrollar una intervención que interrumpa o modifique las interacciones familiares que originan el síntoma, llevando con ello al sistema a una nueva forma de funcionamiento. ¿Vale? Hasta aquí debe quedar más o menos claro ya qué es la terapia sistémica, al menos desde una perspectiva general, al menos desde una perspectiva panorámica. Pero es ahí donde luego vienen las confusiones. A ver, en la terapia breve centrada en soluciones, al menos en su práctica actual, no necesitas ver a toda la familia. ¿Cómo es posible que sea terapia sistémica si no vemos a toda la familia? Lo mismo pasa con la terapia sistémico-relacional de Milán, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego puede haber muchas confusiones al respecto de ello, y esto se debe precisamente a que hay diferentes interpretaciones acerca de lo sistémico, ¿sí? Hay diferentes interpretaciones acerca de lo sistémico y por eso nos puede resultar bastante confuso cómo es que modelos tan disímiles como la terapia breve centrada en soluciones por un lado y la terapia estructural de Minuchin sean ambos sistémicos siendo tan distintos entre sí. Durante los siguientes minutos voy a tratar de aclarar este punto y para ello habré de decir que las enormes diferencias entre los modelos de la terapia sistémica se deben precisamente a la manera en la que sus autores han interpretado lo sistémico. Ya lo iremos viendo, pero hay algunos modelos sistémicos que, por ejemplo, reducen voluntariamente la complejidad de sus observaciones, mientras que otros tratan más bien de abarcar la mayor complejidad posible del sistema con el que trabajan. Hay modelos de terapia sistémica, por ejemplo, basados en la cibernética de primer orden y otros basados en la cibernética de segundo orden. Hay modelos sistémicos que son normativos y hay modelos sistémicos que no son normativos, entre muchas otras cosas. Lo primero que vamos a revisar desde luego es a los modelos sistémicos, a la clasificación de los modelos sistémicos en función de la complejidad sistémica que abarcan, ¿vale? No hay una división oficial de estos modelos, es un ejercicio reflexivo que he estado haciendo para poder entregarles en este video, ¿no? Y bueno, vamos a eso, ¿no? Un punto de quiebre principal entre diferentes modelos de terapia sistémica radica en la complejidad sistémica que el modelo trata de abarcar. Por un lado tenemos a todos aquellos modelos que parten de la idea de que para solucionar un problema humano es indispensable trabajar con toda la complejidad del sistema donde el problema tiene lugar. O cuando menos, trabajar con la mayor complejidad posible. A veces incluso tratando de llegar hasta el origen del problema presentado en la terapia, el cual en ocasiones debe ser rastreado en el pasado de la familia o incluso en otras instancias. Tal es el caso, ¿no?, de estas terapias que abordan toda esta complejidad o que tratan de abordar esta complejidad, de las terapias transgeneracionales, por ejemplo,
que presuponen que los patrones actuales del funcionamiento familiar provienen de los patrones de funcionamiento de las generaciones anteriores. Las terapias transgeneracionales, por ejemplo, son terapias que mapean el funcionamiento hasta de las 3 generaciones anteriores a la generación actual, para comprender el porqué de los problemas que se presentan en la terapia, como, desde luego, un prerequisito para el cambio. Es también el caso de las constelaciones familiares que trabajan con situaciones supuestamente heredadas y que abarcan hasta situaciones relacionadas con los campos energéticos de la familia. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de que me funen, porque algunos seguramente van a decir, ¿por qué estás hablando de constelaciones familiares? Eso no es terapia, es charlatanería, pseudociencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, yo les voy a decir algo al respecto, aquí entre nos y seriamente. Yo considero que a pesar de que las constelaciones familiares son un enfoque que eh, pues se basa en algunas ideas no comprobadas y a veces hasta no comprobables o a veces hasta comprobadamente falsas de acuerdo con ciertos estudios experimentales que se les han hecho. Lo cierto es que no podemos omitir que la terapia transpersonal o los modelos transpersonales de psicoterapia que incluyen dentro de su análisis factores que escapan de aquello observable de manera directa y que meten cosas como energías, situaciones heredadas, a veces hasta chakras y todo este tipo de cosas, pues no podemos negar que es un estudio que existe, ¿no? Y la psicología transpersonal existe, las constelaciones familiares forman parte de ese estudio, se dice en terapia familiar sistémica y considero que no es lo prudente suprimir hablar de ellas porque no estemos de acuerdo o este tipo de cosas. Al final es una forma de pensar, una forma de conceptualizar algo, un intento de hacer terapia y prefiero hablar de ello y ponerlo sobre la mesa para que cada uno vaya tomando sus propias decisiones al respecto que hacer una cuestión de censura que yo considero que no ayuda a nada en el avance académico. Entonces ya ahora sí cierro el paréntesis, espero que no me funen, ¿no? Bueno, esos son los casos de los modelos sistémicos que tratan de abarcar toda la complejidad del sistema o al menos la complejidad posible. Pero por el otro lado tenemos otros modelos de terapia que más bien limitan su abordaje, limitan el abordaje de la complejidad al presente de las interacciones de los miembros del sistema familiar. En estos modelos las intervenciones de terapia, por ejemplo, se limitan a modificar las interacciones en el momento presente para que el problema deje de presentarse, sin prestar atención al pasado o a la supuesta causa de los problemas o a su origen. Dentro de estos modelos de terapia pudiéramos encontrarnos con la terapia familiar estratégica de Jay Haley y Chloe Madanes, con la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin, con la terapia de la primera escuela de Milán. Ahí les voy a dejar un video de la escuela de Milán que tuvimos con el maestro Hugo Ricardo Rosas. Muy muy buen video para que puedan comprender por qué hablamos de la primera y de la segunda escuela de Milán, ¿no? Bueno, la primera escuela de Milán o incluso la escuela de Roma. No voy a entrar en detalle con cada uno de estos modelos, va a haber un video para cada uno de ellos y pues ahí los podrán ir buscando, ¿no? Y por último, dentro de esta clasificación de la complejidad, ya vimos los que abordan la mayor complejidad posible, luego unos que abordan una complejidad suficiente o media, me gusta decirlo así. Pero por el último tenemos otra serie de modelos que propugnan que para resolver un problema no es necesario abordar toda la complejidad del sistema que se presenta, sino más bien solo limitarnos a intervenir sobre un punto relevante. Estos son los modelos que se basan en el principio de la navaja de Ockham, según el cual lo que puede hacerse con pocos medios, en vano se hará con muchos. Tal es el caso de los diferentes modelos de la terapia breve sistémica. La terapia breve sistémica, repito porque no sé si se oyó bien, ¿no? El modelo de terapia breve de resolución de problemas del MRI, la terapia breve centrada en soluciones, la terapia breve estratégica de Giorgio Nardone y hasta la terapia de sesión
única. Entonces, ya vamos viendo, ¿sí? Son modelos bien distintos, pero son bien distintos. ¿Por qué? Porque abordan niveles de complejidad distintas. Los transgeneracionales, los que tratan de traer los asuntos de 3 generaciones al presente, ver las cuestiones heredadas, hasta las energías y los chakras, todo, bueno, los de mayor complejidad. Luego los de complejidad intermedia, los que tratan de cambiar las cosas en el presente. Y luego los que reducen la complejidad todavía lo más que se pueda, que son los modelos de la terapia breve sistémica. Bien. Bueno, es la primera clasificación. Ahora vamos a pasar a esta segunda clasificación, que es la de los modelos sistémicos, clasificados de acuerdo a si son cibernéticos de primer orden o si son cibernéticos de segundo orden. Te voy a pedir que vayas a ver un video que se llama Cibernética de primer orden y de segundo orden aquí para que comprendas mejor de lo que estoy hablando, pero si no lo quieres ver en este momento, aquí voy a hacer un resumen muy rápido para que puedas comprenderlo mejor. La cibernética postula que sin importar la naturaleza de un sistema, todos los sistemas funcionan y se comportan de acuerdo con ciertos principios en común. Ese fue el postulado de la cibernética original, a la que después le llamamos cibernética de primer orden. Sin embargo, llegó un momento en el que algunos cibernéticos por ahí de los años de 1970, como Humberto Maturana, como Heinz von Förster, comenzaron a notar que el observador no puede separarse de sus observaciones y que es imposible, por lo tanto, observar y conocer objetivamente a un sistema que está ahí afuera de nosotros, sino que en realidad siempre estamos formando parte de los sistemas que observamos. Estas ideas sentaron un parteaguas en la cibernética, de tal manera que al estudio objetivo de los sistemas, al estudio objetivo entre comillas, se le empezó a llamar cibernética de primer orden. Mientras que al estudio cibernético, que incluye al observador dentro de sus observaciones, se le comenzó a conocer como cibernética de segundo orden o cibernética de los sistemas observantes o incluso constructivismo radical. De esta manera podemos también distinguir diferentes modelos de terapia sistémica, algunos basados en la cibernética de primer orden y otros basados en la cibernética de segundo orden. Los modelos sistémicos de primer orden son aquellos que presuponen que el observador y el sistema están separados y que el observador puede conocer objetivamente el sistema al cual está observando. Dentro de esta categoría caen modelos tales como la terapia familiar conjunta, la terapia familiar estructural de Minuchin, la terapia familiar estratégica de Haley Madanes, el modelo de terapia breve de resolución de problemas, la primera escuela de terapia de Milán, las constelaciones familiares, etc. En estos modelos el terapeuta presupone que puede conocer la realidad de un sistema tal cual éste es, y entonces intervenir para modificar dicha realidad desde afuera. Esos son los modelos de primer orden. Ahora pasemos a los modelos sistémicos de segundo orden. Los modelos sistémicos cibernéticos de segundo orden parten de la idea de que el terapeuta forma inevitablemente parte del sistema, y puede ser incluso del sistema familiar o incluso del sistema terapéutico, hablando de terapia individual. Forma parte del sistema al que está observando. De esta manera, el terapeuta no es capaz de conocer la realidad familiar como si fuera externa a sí mismo, sino que es consciente de que construye dicha realidad y además de que la co-construye junto con el cliente o junto con la familia. De esta manera, el objetivo de la terapia no radica entonces en modificar la realidad del sistema, sino más bien en ampliar y enriquecer la construcción de la realidad de la familia o del cliente mediante la conversación. A este tipo de terapias sistémicas pertenecen, por ejemplo, la terapia breve centrada en soluciones, sobre todo en sus últimos desarrollos, a la que le llamamos terapia breve centrada en soluciones 2.0. También la segunda escuela de Milán, también conocida como terapia sistémica relacional.
y otras terapias constructivistas y construccionistas sociales, tales por ejemplo como la terapia narrativa o las terapias con equipos reflexivos, tal como han sido formuladas por Carl Tom de la Universidad de Calgary o por Harlan Anderson que está en Texas, ¿no? Ahora, hay algunos de estos modelos que ya hemos visto y unos que no hemos visto que parecen ser intermedios entre la cibernética de primer orden y la cibernética de segundo orden o contener elementos de ambas. Por ejemplo, la terapia breve de resolución de problemas, el terapeuta interviene sobre el sistema problemático como si estuviera fuera de él, pero es consciente de que la manera en la que construye el problema o su hipótesis acerca del problema va a tener una incidencia directa en la manera en la que va a intervenir. Entonces, hay estos dos componentes ahí simultáneamente, ¿no? De ser parte de el sistema, o sea, de ser consciente de su propia construcción, pero al mismo tiempo de operar sobre el sistema como si este fuera externo a uno, ¿no? Y algo parecido sucede, por ejemplo, también con la terapia breve estratégica de Nardone. Bien. Bueno, pues esta es esta segunda división que podemos hacer entre modelos sistémicos de primer orden y modelos sistémicos de segundo orden. Tenemos también otra división que puede ser la división entre modelos sistémicos normativos y modelos sistémicos no normativos. Los modelos sistémicos normativos son aquellos que conciben a los problemas humanos como, entre otras cosas, el producto de una desviación de una supuesta norma que el sistema debe guardar. Tal es el caso, por ejemplo, de la terapia familiar estructural de Minuchin, que dice que cada miembro debe estar en la jerarquía que le corresponde, que no debe haber saltos jerárquicos, etcétera, ¿no? La terapia familiar conjunta también de Jackson, la terapia familiar estratégica de Jay Haley, de Madanes, que hablan mucho de las coaliciones y de cómo a veces las coaliciones intergeneracionales, por ejemplo, las que hacen los hijos y los abuelos en contra de los padres, ¿no? Son una desviación que produce patología al interior del sistema familiar. Y las constelaciones familiares, ¿no? Las constelaciones familiares son un modelo también altamente normativo que incluso han llegado a proponer normas de acuerdo con los sexos, lo que se supone que debe hacer el hombre y lo que se supone que debe hacer la mujer, ¿no? Eso es mucho de estos enfoques normativos en psicoterapia, ¿no? No quiere decir que el de Haley asigne roles masculinos y femeninos, porque no es así, pero en el caso de las constelaciones familiares sí. Prácticamente el resto de los modelos de terapia sistémica que no hemos mencionado son no normativos, porque no tienen una concepción normativa de la psicopatología, no conciben a los problemas humanos como el producto de una desviación de ninguna normalidad, incluso a veces están hasta en contra de la normatividad o de esta supuesta visión de la normalidad y de la anormalidad, por lo tanto, patológica. Nos podemos encontrar en los textos de estos modelos con francas rebeldías ante esta visión de la enfermedad mental. Entonces, también podríamos decir que con seguridad, ¿no? Los modelos de psicoterapia normativos son necesariamente cibernéticos de primer orden, mientras que los modelos no normativos tienden a ser cibernéticos de segundo orden, es por una cuestión de la propia naturaleza de sus ideas, ¿no? Bueno, pues ya tenemos todo el panorama, espero que te quede ya mucho más claro todo. Vamos a resumir, vamos a dar las conclusiones de este video. Mira, a manera de resumen, te diré que la terapia sistémica es toda aquella que basa sus postulados y sus técnicas en la cibernética, ya sea de primer orden o de segundo orden, y que dadas las enormes diferencias que suponen los distintos órdenes de la cibernética, en consecuencia nos encontramos con modelos
de psicoterapia que, a pesar de ser tan distintos y a veces hasta contrarios entre ellos, todos ellos pueden ser considerados como sistémicos. Todo lo anterior nos ayuda también a responder una pregunta frecuente. ¿Es lo mismo la terapia familiar y la terapia sistémica? La respuesta es que no. Hay modelos de terapia familiar que no basan sus postulados en la cibernética, ni en la metáfora de los sistemas, ni en las teorías de la información, ni en nada de esto, como sucede en el caso de las terapias familiares que surgen de la tradición psicodinámica y que surgen principalmente de las ideas de Nathan Ackerman, como son el caso de la terapia familiar de Murray Bowen, el postulado de las lealtades invisibles de Iván Bosormenguinagui, entre otros. Son terapias familiares, desde luego, pero no son terapias familiares sistémicas porque no basan ni sus ideas, ni sus técnicas, ni sus postulados en la cibernética. Las terapias familiares sistémicas son aquellas entonces que provienen de la tradición de Gregory Bateson y de Don Jackson. También el hecho de que una terapia sea sistémica no significa que traiga a toda la familia o a más miembros de la familia incluso a la terapia. La terapia breve centrada en soluciones, la terapia narrativa, la terapia breve de resolución de problemas del MRI, la terapia breve estratégica de Giorgio Nardone son terapias que a menudo trabajan con el individuo y son terapias sistémicas porque se basan en las ideas de la cibernética. Bien. En fin, sé que todo esto es enredado. Espero haber desenredado un poco estas dudas que surgen al respecto de ello. Y pues bueno, con esto finalizamos este video. Déjame decirte que si quieres colaborar con el canal, puedes ayudarme a difundir este contenido entre tus estudiantes si eres maestro, entre tus colegas, o compartir este contenido en tus redes sociales. Eso nos va a ayudar mucho a seguir con este trabajo de divulgación. Abajo también vas a encontrar, si estás viendo el video aquí en YouTube, vas a encontrar la opción de realizar una donación económica simbólica que puede ayudar a que este canal siga en pie. Les envío un abrazo, esperando que este video les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Chao.